Bien, a continuación vamos a comenzar con los indicadores financieros. Bien, entonces lo que vamos a ver es el análisis de los estados financieros. Nos referimos al balance y al estado de resultados. Entonces, saber el significado de las partidas que componen los estados financieros básicos y la forma en que fueron elaborados nos permite entender la información económica y financiera contenida implícita y explícitamente en ellos. Entonces yo les comentaba que nuestro objetivo no es construir balances, tampoco construir estados de resultados, sin embargo hay que conocer sus estructuras para poder encontrar el significado de sus componentes. Entonces, a partir de ese conocimiento podemos analizar económica y financieramente una empresa, lo que nos dará herramientas para estimar su comportamiento futuro. Buscan medir el rendimiento de la empresa dentro del contexto del negocio que desarrolla, sus objetivos y estrategias. Un análisis detallado permite determinar cuáles son los factores claves de un negocio, requisito indispensable para una proyección razonable de la situación económica y financiera futura de la empresa. El análisis de los valores que muestran los estados financieros es de interés para administración, es decir, a nivel interno, en qué medida se están cumpliendo los objetivos trazados, y para los agentes externos, por ejemplo, bancos, que buscan evaluar la capacidad de pago, accionistas, que ven su rentabilidad versus riesgo, y acreedores, capacidad de pago. Por eso que muchas veces cuando existen licitaciones para realizar ciertos trabajos, a las empresas se les piden los estados resultados, se les pide el balance y el estado de resultados. En el caso cuando las empresas solicitan créditos, los bancos van a solicitar estos instrumentos para poder evaluar capacidad de pago. Por otro lado, si estamos buscando accionistas, si la empresa busca accionistas, los accionistas van a ver para entender la rentabilidad y el riesgo. Y cuando los terceros, en este caso empresas, que nos quieren dar un crédito por alguna maquinaria, por algunas materias primas, etcétera, también nos van a pedir estos instrumentos para evaluar capacidad de pago. ¿Ya? Y eso, en el fondo, lo que van a hacer estas instituciones es que a partir del balance y el estado de resultados van a calcular indicadores y los van a interpretar. ¿Ya? Entonces, es importante tanto a nivel interno, para la administración, para saber si se están cumpliendo los objetivos financieros, y para agentes externos, como por ejemplo bancos, accionistas y acreedores o proveedores en general. ¿Ya? Analizar los estados financieros de una empresa consiste en examinarlos desde el punto de vista de su situación económica y financiera. Situación económica es capacidad o grado de eficiencia para producir utilidades, y situación financiera, capacidad de la empresa para pagar sus deudas. ¿Ya? Son dos casos. ¿Ya? Situación económica tiene relación con las utilidades, situación financiera tiene relación con la capacidad de pago. Y estos análisis se realizan básicamente de dos formas, dinámica y estática. Dinámica nos permite comparar el comportamiento de las variables claves a través del tiempo, y estática nos permite analizar variables claves dentro de un periodo específico analizado aisladamente. ¿Ya? Es decir, si yo tengo solamente un balance, ¿ya? Hago un análisis estático, donde yo puedo realizar el análisis para un periodo específico. Sin embargo, si yo tengo varios periodos, por ejemplo, varios años, yo puedo hacer un análisis dinámico, donde yo puedo ir comparando el comportamiento de estas variables a través del tiempo, ver si la empresa ha ido mejorando en ciertos indicadores o no. Entonces, dentro de las herramientas más utilizadas para llevar a cabo este análisis están las razones financieras y los análisis comparativos de estados financieros. ¿Ya? Se complementan. Por un lado, yo calculo las razones financieras o los indicadores financieros y luego los comparo. Veo la evolución que ha podido tener una empresa. Entonces, vamos a comenzar primero con las razones financieras o los indicadores.
Consiste en tomar información de uno o varios de los estados financieros de un periodo y analizar las relaciones que hay entre ellos y el negocio desarrollado. Este tipo de análisis permite comparar el rendimiento de la empresa a lo largo del tiempo y o comparar el rendimiento de la empresa con respecto al de las empresas de la industria a la que pertenece. Entonces, imaginemos lo siguiente. Supongamos que una empresa tiene una rentabilidad de 10%. Pregunta para ustedes y me lo pueden contestar en el chat. ¿Es buena una rentabilidad del 10%? ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno o malo? ¿Qué opinan? Pongamos que una empresa tiene una rentabilidad de 10%. ¿Esto es bueno o malo? ¿Qué dirían ustedes? No importa que se equivoquen, ¿ya? La idea acá es aprender. Así que sin tener grandes conocimientos, ¿qué pensarían ustedes? Que una empresa tiene una rentabilidad del 10%. ¿Esto sería bueno o malo? ¿Qué creen? Jueguense. Díganme, ¿es bueno por tal motivo o sería malo por tal motivo? ¿Qué creen ustedes? A ver, la última persona que habló fue Valentina Pineda. Valentina, ¿tú qué piensas? ¿Que esto puede ser bueno o malo? Que una empresa tenga una rentabilidad del 10%. Ya, puede ser aceptable, ¿cierto?, desde el punto de vista de que es positivo, ¿cierto? Porque si hubiese sido negativo, por supuesto que es malo. ¿Ya? Puede ser, esa es como la primera intuición. Puede ser aceptable. ¿Ya? Yasmín dice que, ¿por qué crees tú que es malo el 10%? ¿Por qué podría ser malo ese 10%? ¿Cuál sería tu... sientes que es poco? Ya está. Ahí apelando a los sentimientos, al feeling. Ya, miren, lo primero, que nosotros lo vamos a profundizar más en la tercera unidad, tiene que ver con el tiempo. Porque imaginemos lo siguiente. Imaginemos que todos tenemos el 1 de enero de este año, imaginemos que todos hubiésemos tenido 1 millón de pesos, y si nos dicen que la rentabilidad es del 10%, si esto es bueno o malo, depende. Depende, porque si esa rentabilidad es mensual, ¿ya? Significa que mes a mes a nosotros nos van a estar entregando una rentabilidad del 10%. Pero si a alguien le dan una rentabilidad del 10% mensual, es mucho mejor que al que le dan una rentabilidad del 10% anual. Por lo tanto, siempre cuando nosotros nos entreguen una información de rentabilidad, siempre el tiempo es relevante. No es lo mismo tener un 10% mensual a que otra empresa tenga un 10% de rentabilidad en 5 años. ¿Ya? Por lo tanto, siempre la temporalidad es súper relevante. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo yo soy capaz de generar esa rentabilidad? No lo olviden nunca. El tiempo es sumamente importante. Ahora, nosotros aquí vamos a ver ciertos patrones de comparación, que es lo que vamos a ver hoy día. Lo primero tiene que ver con los objetivos, son varios criterios, ¿ya? Hay varios criterios. Uno tiene que ver con los objetivos o estándares de la empresa, ¿ya? Vamos a pensar que estas rentabilidades son anuales. Entonces, si ese 10 es bueno o malo, depende del objetivo inicial que tenía la empresa. Porque si la empresa tenía un objetivo de obtener rentabilidad del 10% y obtuvo un 10, eso fue súper positivo. Pero si el objetivo era un 15 y solamente se logró el 10, entonces ahí
quedamos, ¿cierto?, bajo lo esperado. Entonces ahí tiene que ver también con este patrón de comparación que tiene que ver con el estándar de la empresa. Otro criterio puede ser la evolución histórica, si vamos creciendo, aumentando o disminuyendo. También ese es otro criterio. Este es súper relevante, o lo que se llama el benchmarking, que es estudiar las otras empresas que pertenecen a un mismo sector, es decir, los competidores. Ver los resultados de las otras empresas. Es decir, yo puedo tener un 10%, pero veo cómo le va al resto. ¿Tienen más que mi empresa, menos que mi empresa, o andamos todos en torno al 10%? Entonces eso es súper relevante siempre, compararse con los actores. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes algún día le vuelvan a preguntar si esta rentabilidad es buena o mala, la respuesta siempre va a ser depende. ¿De qué depende? De los resultados de las otras empresas para saber si nosotras somos más exitosos desde el punto de vista financiero. Ser exitoso en finanzas significa tener mejor rentabilidad que el vecino. Esa es la máxima. ¿Bien? ¿Somos exitosos como empresa? Sí. ¿Cómo sabemos? Porque tenemos mejor rentabilidad que los competidores. ¿Ya? Entonces, el 10% depende. Depende también de la evolución histórica de la empresa, depende también de los objetivos, ¿ya?, de la empresa, y también depende de las exigencias del mercado. ¿Ya? Entonces, eso depende de qué tan competitivo puede ser un sector económico. En nuestro caso, por ejemplo, en esta carrera nos podría interesar cuál es la rentabilidad del sector hotelero, ¿ya?, el sector turístico. Y si nosotros conocemos esas rentabilidades y nosotros tenemos un proyecto, una propuesta de valor, entonces la rentabilidad que nosotros deberíamos apuntar debería ser similar a la del sector. Esa es la manera como nos podemos comparar. Entonces, en lo que estamos estudiando nosotros, que son los ratios, generalmente se consideran los siguientes grupos. Uno que es la liquidez, que es donde se evalúa la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo. Liquidez es que si a nosotros nos piden pagar deuda, nosotros tengamos esa capacidad de reacción o capacidad de pago. Esa es la liquidez. Entonces la empresa, cuando hablamos de una empresa líquida, es que tiene efectivo para poder pagar sus compromisos. Una empresa poco líquida es cuando la empresa tiene que pagar deuda y no tiene de dónde sacar. No tiene esos recursos financieros. Esa es la liquidez. ¿Ya? La capacidad de pago para atender compromisos. Lo otro que nosotros vamos a analizar es el endeudamiento. ¿Ya? Miden la importancia relativa de la deuda y su estructura como proporción de los recursos totales empleados por la empresa. Es decir, acá lo que nosotros vamos a ver es de todo este activo neto, qué parte es el capital puesto por los dueños y qué parte es puesta por financistas. ¿Sí? Recuerden que en el activo neto está la deuda y el equity, es decir, el capital y la deuda. Tenemos que conocer cuál es su estructura y eso nos va a dar a nosotros el endeudamiento o lo que se llama el apalancamiento. ¿Ya? Si lo escuchas por ahí, el apalancamiento, estamos hablando de endeudamiento. Luego está el grupo de actividad y rotación. ¿Ya? Aquí lo que se mide es la eficiencia con que una organización hace uso de sus recursos. Eso también lo vamos a ver el día de hoy, ese grupo de actividad y rotación. Vamos a ver aquí qué tan eficiente es la empresa en administrar los recursos. Están los de cobertura, que miden la capacidad de la empresa para hacer frente a las distintas obligaciones emanadas de la existencia de deudas con terceros. Esto es muy relevante, rentabilidad y eficiencia. Evalúan el desempeño de la empresa en términos de los resultados obtenidos respecto de la inversión efectuada por el dueño o de la inversión total efectuada. Nosotros podemos calcular rentabilidad sobre el capital y la deuda. ¿Ya? Y valor de mercado combinan datos contables y datos de mercado. Nosotros nos vamos a concentrar en algunos, no nos vamos a concentrar todos, porque existe un sinnúmero de indicadores financieros. ¿Ya? No recuerdo bien el número, lo podríamos buscar. Yo la última vez que hice el ejercicio
eran alrededor de 100 y tanto. A ver, déjenme un minuto para buscar el número de indicadores financieros que pueden existir hoy día, de acuerdo a la bibliografía. Entonces estoy haciendo la consulta de cuántos indicadores financieros existen. Ya les voy a dar el número porque no lo encontré rápidamente, pero por lo que recuerdo son alrededor de 100 y tantos. ¿Ya? Tengo que buscarlo, pero nosotros vamos a ver solamente los más relevantes para poder interpretar un balance y un estado de resultados. Entonces vamos a comenzar con los razones de liquidez, ¿ya? Los indicadores o razones de liquidez. Entonces, estos miden la capacidad de una empresa de convertir sus activos en caja o de obtener caja para satisfacer su pasivo circulante. Es decir, miden la solvencia de una empresa en el corto plazo. ¿Ya? Eso es lo que hace el indicador de liquidez, medir la solvencia. Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo. Entonces, cuando se habla de solvencia, cuando ustedes escuchen qué tal la solvencia de una empresa, se tienen que fijar en la liquidez de la empresa. A mayor liquidez es más solvente, es decir, tiene mayor capacidad para cubrir sus compromisos. Estos son especialmente relevantes para bancos y proveedores que otorgan créditos a corto plazo. Es decir, cuando la empresa solicita un crédito, este indicador, el banco es el primero que va a levantar y va a calcular la solvencia o la liquidez. A mejor liquidez, mayor probabilidad de conseguir estos créditos. Entre más baja es la liquidez, eh, menor posibilidad. ¿Ya? Menor posibilidad. Entonces, esta razón circulante o corriente, ¿ya? Llamada de ambos, en ambos casos, corresponde a las veces que el activo circulante sobrepasa al pasivo circulante. Entonces, esto se calcula tomando el activo circulante del balance y se divide por el pasivo circulante. Y eso nos da un número de veces. ¿Ya? Ese número de veces mide la capacidad de la empresa para pagar sus deudas de corto plazo. ¿Ya? Esa es la manera de cómo se calcula la razón circulante. ¿Bien? Por eso que es importante conocer la estructura del balance. ¿Ya? Porque si vamos al balance, vamos a tener que tomar los activos circulantes y dividirlos por el pasivo circulante. Anoten ese indicador o esa razón, porque la vamos a calcular con un ejercicio en unos minutos más. ¿Ya? Vamos a calcular un ejercicio donde vamos a tener un balance y vamos a calcular la razón circulante. Así que anótenlo, tomen apunte, lo pueden escribir por ahí en un apunte o le pueden sacar una foto y lo van pegando en un Word, ¿ya? Porque lo vamos a calcular. Razón circulante entonces es tomar el activo circulante y dividirlo por el pasivo circulante. Y eso nos va a dar la cantidad de veces. Luego aparece la razón de la prueba ácida, ¿ya? La prueba ácida, que también mide la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes más líquidos. ¿Ya? A eso le llamamos rápido, que son más líquidos. Fácil de hacerlo dinero. Es la misma razón circulante que acabamos de ver, y a eso le restamos los inventarios. ¿Ya? Se supone la porción menos líquida de los activos corrientes. Recuerden que los activos corrientes son aquellos que son de fácil liquidez, ya que se pueden hacer billetes. Entonces tenemos en un activo circulante, nosotros recuerden, tenemos el dinero en efectivo, tenemos el dinero que tenemos en el banco, por ejemplo, tenemos cuentas por cobrar y tenemos mercancías o inventario. Esos cuestan un poco más hacer los billetes, porque si que tenemos inventario y queremos transformarlo en billetes, lo más probable es que tengamos que liquidarlos, ¿ya? A bajo costo, a bajo precio, para poder obtener esa liquidez. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer esta razón
es que al activo circulante le va a restar estos inventarios, ¿ya? Por lo tanto, acá el indicador va a ser más exigente que el anterior. Y va a quedar de esta manera. El test ácido es tomar el activo circulante, pero le vamos a restar los inventarios. Y eso nos va a dar un valor, ¿ya? Un número de veces. ¿Ya? Y lo dividimos por el pasivo circulante. Si esta razón o esta prueba ácida es menor que 1, la empresa podría suspender sus pagos u obligaciones con terceros por tener activos líquidos circulantes insuficientes. O sea, si este indicador es menor que 1, nos está colocando una alerta. Nos está diciendo que esta empresa podría tener problemas de liquidez, ¿ya? En el sentido de que no va a ser suficiente para eh, ponerse al día, digamos, con sus obligaciones y las tendría que suspender. Por el contrario, si este es mayor que 1, indica la posibilidad de que la empresa posee exceso de liquidez. Ahora, eso tampoco es tan bueno. ¿Por qué? Porque si tenemos exceso de liquidez, es decir, tenemos muchos recursos a favor, estamos cayendo en una pérdida de rentabilidad, porque existe un costo de oportunidad. Es decir, yo con esos recursos podría estar generando otros negocios o podría estar generando a lo mejor mayor producción. Por lo tanto, tener excesiva liquidez tampoco es bueno, porque tenemos recursos que no están siendo bien utilizados. Por lo tanto, acá, entre más cercano a 1, sería un buen indicador. Menor que 1 es una alerta, ¿ya? Que podríamos caer en una suspensión de pagos a terceros. Y mayor que 1 significa que tenemos mucha liquidez, ¿ya? Y tener mucha liquidez tampoco es bueno, como les menciono, porque significa que estamos dejando de producir y eso significa que a lo mejor estamos perdiendo la oportunidad de tener mayor rentabilidad, ¿ya? Ese es el test ácido. Entonces, solamente tenemos dos en solvencia por razones de liquidez. Tenemos la razón circulante y tenemos el test ácido. Anoten esas dos. Bien, después vamos a ver las razones de endeudamiento o solvencia, ¿ya? También llamada apalancamiento, ¿ya? Principalmente aquí vamos a ver la estructura de la organización entre capital y deuda. Entonces, estas razones de endeudamiento permiten evaluar la importancia de la deuda como proporción de los recursos totales empleados por la empresa. Miden la proporción de financiamiento hecho por terceros con respecto a los dueños de la empresa. La proporción de financiamiento se conoce también como leverage o apalancamiento financiero. Estas son palabras técnicas que ustedes tienen que empezar a conocer. El leverage o apalancamiento financiero tiene relación en conocer qué parte del negocio es financiada por el capital y qué porcentaje es financiado por terceros o por deuda. ¿Bien? Este es el leverage o apalancamiento financiero. De la misma forma, muestran la capacidad de la empresa de responder de sus obligaciones con los acreedores. Los índices más utilizados son los siguientes. Este es el más relevante o el más utilizado. Razón de endeudamiento. Muestra qué proporción de activos han sido financiados con deuda. Desde el punto de vista de los acreedores, equivale a la proporción de activos comprometidos con acreedores no dueños de la empresa. La diferencia con el 100% lo financian los accionistas o dueños de la empresa. Entonces, anótenlo. La razón de endeudamiento es el pasivo total dividido por el activo total. Y esto a su vez se puede descomponer de la siguiente manera. Endeudamiento de corto plazo corresponde al pasivo circulante dividido por el activo total. Y en el endeudamiento de largo plazo, esto sería pasivo de largo plazo dividido por activo total.
Esas son las dos razones de endeudamiento. Pasivo circulante dividido por activo total y pasivo de largo plazo dividido por el activo total. Esa es la razón de endeudamiento entonces. Pasivo circulante dividido por activo total es uno, y el otro es pasivo de largo plazo dividido por activo total. Y eso da un porcentaje, y lo vamos a calcular en un momento más. Entonces, ¿cuál acá puede ser un criterio? ¿Ya? Un criterio es el siguiente. Si la razón del óptimo es que esta razón y este óptimo en realidad siempre hay que compararlo con la industria. ¿Ya? Recuerden que un criterio es compararlo con los actores, con los otros actores. Pero en general, esta, hay estudios que dicen que esta razón de endeudamiento es óptima si se encuentra entre 0,4 y 0,6. ¿Ya? Si es mayor que 0,6, significa que la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a terceros. Si es menor que 0,4, puede que la empresa tenga un exceso de capitales propios. Es recomendable tener una proporción de deudas. Entonces acá está ocurriendo que si es menor que 0,4 o si es muy chiquitito, significa que el aporte, el mayor aporte lo está haciendo el dueño. Y en finanzas hay una máxima que dice que ¿por qué hay que endeudarse? Porque la tasa de oportunidad del dueño, en este caso de los que colocan el capital, siempre es mayor a la tasa de un financista. Por eso que hay que buscar un equilibrio. Nosotros al final del módulo, cuando veamos evaluación financiera, vamos a conocer una tasa que se llama WACC, que es un promedio ponderado entre la tasa que exigen los dueños y la tasa que exigen las instituciones bancarias en rentabilidad. ¿Ya? Ahí vamos a ver esa tasa promedio y vamos a ver los impactos que hay cuando hay más financiamiento o cuando hay más aporte de socios. Por lo pronto, lo que hay que conocer es este indicador, que si está entre 0,4 y 0,6 le vamos a llamar óptimo. Si es mayor a 0,6 significa que la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a terceros, y si es menor, se puede decir que la empresa tiene un exceso de capitales propios. ¿Ya? Entonces es recomendable tener una cierta proporción de deuda. Ya, Yasmin, no hay problema. Después voy a pasar la lista y la vamos a dejar al día. Bien, ahí tenemos razones de endeudamiento. Eh, Razones de endeudamiento está el apalancamiento financiero, razón deuda patrimonio, que muestra la proporción de los activos que ha sido financiada con deuda. Desde el punto de vista de los acreedores, corresponde al aporte de los dueños comparado con los aportes de no dueños. Y eso se calcula como el pasivo total dividido por el patrimonio, y eso es un porcentaje. Si el indicador es 0,7, esto tiene una interpretación. Implica que por cada peso que aportan los accionistas, los acreedores aportan 0,7. Ese indicador tiene una interpretación. Esa es la manera como se interpreta el indicador. Aquí lo importante es que ustedes conozcan cómo se calcula y cómo se interpreta. ¿Ya? Ese es el objetivo. Recuerden que ustedes van a tener todas estas fórmulas, por lo tanto tienen que aplicarla bien y interpretarla. Acá también hay una sugerencia, lo óptimo es menor o igual que 4,0. De lo contrario, muchas de las políticas financieras bancarias no autorizan desembolsos en créditos sin una garantía real, que dichos financiamientos serán debidamente pagados por estas empresas que lo solicitan. Si este indicador está sobre esa cifra, sencillamente deberá aportar algo adicional en garantía, terrenos, edificios, etcétera, si quieren tener acceso al crédito. Por lo tanto, también acá hay que tener cuidado con este indicador. ¿Ya? Como lo comentábamos, los bancos son los primeros indicadores que van a calcular.
Bueno, esto lo habíamos visto al principio, ¿cierto? Que era la razón deuda a corto plazo dividido deuda total, que es pasivos de corto plazo dividido por pasivos totales. El óptimo acá, siempre apuntando a lo menor posible, ¿ya? Que sería lo mismo que este que veíamos acá. Ah, no, este era con respecto al activo. Este final es con respecto al pasivo. Entonces, vimos indicadores de solvencia e indicadores de apalancamiento. Vamos a dejar hasta aquí para poder hacer un break.